Hola, hola familias y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio, bienvenidos a Ser Mamás. Qué rico estar aquí acompañándolos en este nuevo episodio donde vamos a llevarles información muy importante para que aprendamos todos, para que ustedes estén un poquito empapados de los diferentes temas que estamos tratando. Y bueno, también darle un saludo muy especial a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, en los que se conectan en los canales comunitarios a través de Oriente TV. Mil y mil gracias por estar ahí con nosotros y yo feliz de estar aquí con ustedes en este espacio. Bueno, hoy también tengo una invitada muy especial, Natalia Toro, ella es psicóloga y vamos a hablar hoy de un tema también súper importante, que es TDAH, pero en niñas, en mujeres, porque obviamente lo hay en todo el público, en niños, no podemos generalizar porque son diferentes, digamos, se le da un tratamiento diferente a todos y bueno, que sea ella quien nos explique mejor, porque yo también estoy aquí apenas aprendiendo y conociendo. Natalia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Qué rico tenerte aquí. Me encanta. Bueno, ¿qué te cuento del TDAH? Se volvió una moda, digamos que se volvió una moda a todo el mundo llamar a los niños que son inquietos, que están en constante movimiento, que no se concentran, digámoslo así, o que no están sentados en un escritorio o en un pupitre por más de 30 minutos con hiperactivo. Ok, pero entonces TDAH, ¿qué traduce? Es trastorno de atención e hiperactividad, ¿cierto? Ok, eso. Con déficit de atención e hiperactividad. Pero siempre ha sido visto en los niños. Hace muchos años venimos viendo cómo se lo diagnostican a los niños. Cuando hablo de niños hablo solo en masculino, pero ha habido una tendencia muy alta a encontrar a mujeres mayores de 40 que padecen, ¿Sí? que padecen del trastorno, digámoslo así, ¿sí? Pero no fueron diagnosticadas a tiempo. ¿Por qué? Porque en las mujeres se presenta de forma diferente. O sea que si se las descubrieron a los 40 años, la pudo haber tenido toda la vida. Sí, el trastorno de atención o TDAH es un tema biológico. O sea, no es aprendido. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. No es un tema que lo aprendo con el ambiente, no es una patología que llega, no es una enfermedad. Es un trastorno, o sea, que es una característica especial de los comportamientos, ¿sí? Pero entonces yo no puedo decir, porque todo el mundo en la calle dice, ay, ese niño tan inquieto, ese niño tan hiperactivo. O sea, no todo el niño inquieto tiene el TDAH. No. Es una manera, creo yo, un poco irresponsable de poner etiquetas. Así es. Sí, porque vamos por el mundo poniendo etiquetas para todo. Y como que si no nos sentimos etiquetados, entonces no hacemos parte y no estamos tranquilos porque no sé qué tengo y a veces no tengo nada. Es parte de mi personalidad, ¿cierto? Okay. Pero volviendo, pues como no saliéndonos tanto del foco, el tema con las niñas, a ver, ¿por qué es importante diferenciarlo y diferenciarlo ahora? Porque como tenemos un acceso tan grande. O sea, es diferente el trastorno en niños y en niñas. Muy diferente, se presenta totalmente diferente. Okay. ¿Por qué? Porque tenemos varios factores. Primero, hay un factor cultural en la educación que tenemos hacia las niñas, sí, y eso es evidente. Segundo, hay un tema hormonal, que es claro en nosotras las mujeres, que hace que cambiemos de ciertos comportamientos durante los ciclos. Sí, eso bueno, sí. Y hay un tema social, donde las mujeres tenemos que comportarnos de cierta manera, ¿cierto? Y apenas estamos saliendo como de muchos de esos esquemas. ¿Por qué hablo como de mujeres si estamos hablando de niñas? Porque este tipo de situaciones también se presentan en las niñas. Las niñas se comportan así, se sientan así, cierra las piernas, no juegues brusco. Claro. Entonces son un montón de situaciones que nos ponen desde pequeñas a las mujeres, primero cuando somos niñas, y eso lo vamos cargando como en el tiempo. ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. Entonces no toda la niña que juega, brinca, se monta por encima del pupitre, corre, no se queda quieta, es hiperactiva, pues como lo llama la gente, no. En las niñas se presenta diferente. Pero no es normal uno decir es que es simplemente un niño, el Sí, cerebro lo está inmaduro y por qué ponerle que tiene un trastorno si simplemente es un niño y está desarrollándose, o una niña. Exacto, volvemos a lo mismo, Julie, porque
estamos en un mundo donde si no tenemos una etiqueta no pertenecemos. Entonces es muy importante entender como padres, lo digo no solamente como psicóloga, sino también como mamá, porque tengo un niño de una generación anterior, un hijo de 21 años. Sí, ya está grande. Sí. Muy grande, pero sufrió de trastorno, o sea, tenía el trastorno de hiperactividad e inatención, y adicional es Asperger, ¿cierto? Entonces tiene unos comportamientos muy particulares que se mezclan, pero fue un niño atípico, no era el niño distraído, pero no era el niño que brincaba y distraía a otros. ¿Cierto? ¿Ah, sí? Exacto. Ajá. Hombre. Y por ejemplo, ese mismo trastorno y ese diagnóstico en una niña, ¿cómo se presenta? Y tengo una niña. También. Tengo una niña de 5 años y medio que se saltó esas 2 generaciones, ahora pertenece a esta generación donde el acceso a la comunicación es ilimitado, donde hay que poner los límites, los ponemos nosotros. Claro. Que presenta exactamente lo mismo. Te voy a contar una característica particular en el trastorno, en las niñas, la imaginación. ¿Y el niño no la tenía? No. Okay. No, y de hecho, aunque cada individuo es diferente, hay características que son muy similares en los hombres y hay características que las puedo encontrar en las mujeres. En los niños se presenta el movimiento constante, el desconcentrarse, el poner atención en 2 cosas al mismo tiempo. En las niñas es la imaginación. Son niñas que tú incluso, entonces mira que los comportamientos son diferentes, son niñas que tú ves sentadas y tú dices está retraída, nunca le dirías es hiperactiva porque está sentada quietecita. Ajá. Pero su mente está divagando, volando, construyendo en otros lugares. Entonces es un trastorno que en el niño es muy físico, por ejemplo, mira, esa es una diferencia, en el niño es muy físico, en la niña es muy mental. Ok. Son las que vuelan, imaginan, y las ves ahí quietas, sentaditas, y cuando les preguntan, no, porque ella estaba en su otro mundo. Pero entonces, si es mental, ¿se le puede decir que tiene el trastorno de hiperactividad también? Claro, ¿O no? porque empiezas o sea, cuando, llegar a decir eso de un individuo, un ser humano, un niño, un adulto, una niña o una mujer, debe tener un tema de responsabilidad y es una evaluación neuropsicológica, un acompañamiento psicológico, unas evaluaciones que hace su entorno académico y unas evaluaciones que hace su entorno personal, o sea, sus cuidadores, sus padres. O sea, lleva un proceso, eso no es porque sí se lo quise poner y ya, no, porque sí, un pues para poder meterla en este paquetico rosado, entonces le pongo eso, o en este paquetico verde, no. Eso es un proceso donde hay que hacer un diagnóstico. Sin embargo, como padres, porque la idea es que hoy no saturar de información, pero sí mostrarle a los papás que a veces esos comportamientos que tienen nuestras niñas tienen una razón, ¿cierto? Eso, pero entonces, bueno, yo tengo una niña, por ejemplo, sí. y cuando digo yo, le voy a hacer un examen a ver si tiene TDAH. Bueno, empiezas a ver, hay otra situación, por ejemplo, el ruido abruma. Okay. El ruido abruma, las explosiones, entonces ahí voy al tema que te decía hormonal, las explosiones de rabia, cuando no se contienen y explotan, las explosiones en sus emociones, entonces o puede ser su emoción de rabia o simplemente por cualquier cosa se detonan y empiezan a llorar, son extremadamente perfeccionistas. Sensibles. No, o sea, hay mucha sensibilidad, pero es más perfeccionismo. Entonces estoy haciendo este dibujo y teníamos 40 minutos y no lo logré terminar. O no le quedó como quería y su emoción se lleva al límite, explota, puede desencadenar en el 90% de los casos una crisis de llanto o de frustración. Todos esos síntomas, entre comillas, ¿me lo estás refiriendo a los niños o a las niñas? Niñas, porque estamos poniendo el foco en las niñas, porque ha sido un diagnóstico hipervisto, o sea, no ha sido, a las niñas no. Tan notorio, pues. Sí, como te digo, porque los síntomas son diferentes, entonces como no se presentaban igual, entonces a las niñas no, y la gente decía, es que es tan raro ver una niña hiperactiva, y empezaron a darse cuenta, cuando las mujeres empezaron a ir a consulta, casi siempre después de los 30, 40, que es como cuando nos hacemos responsables de esa otra parte de la salud, que es la mental, y empezaron a entender que es que eran hiperactivas, que nunca fueron
entendidas, porque más que tratadas, es entendidas cuando se volaban, cuando desencadenaban brotes emocionales, o cuando se perdían en su imaginación, o cuando eran excesivamente creativas. Y listo, cuando tenemos el diagnóstico, súper chévere, es demasiado positivo, y digamos que genera un poco de tranquilidad, pero venga, ¿y qué vamos a hacer con ese diagnóstico? ¿Cómo vamos a trabajar ese diagnóstico? Y cuando, lo que decíamos ahorita de los papás, no están diagnosticadas, ¿cómo intervenimos? Sí, porque entonces también entra como todo el tema de los cuidadores, de los padres. Entonces, si yo tengo un niño con este trastorno y este diagnóstico, entonces, ¡ah! ¿Yo qué debo hacer entonces? Y Eso es malo. no, no. O sea, Mira, ningún diagnóstico que le entreguen a un niño sobre aparte de su sobre una característica de su comportamiento, yo, desde mi profesión, con todo respeto de mis colegas, considero que sea malo. Simplemente tiene características especiales que se manejan diferente y se pueden potencializar diferente, ¿cierto? Como hablábamos ahorita, son personas, niñas exageradamente imaginativas, escritoras, creadoras, artes, o sea, mira que tengo la ¿y posibilidad... por qué no decirles es que son demasiado inteligentes? Sí, a ver. No, Sí, porque obviamente pues vamos a que un diagnóstico, pero pues el diagnóstico puede fallar, ¿no? como todo, Okay. como todo, pero el rango de falla es muy pequeño cuando ya tiene todas esas evaluaciones. Pero volvemos a lo mismo, lo que queremos entregarle hoy a los papás es ese montón de herramientas mientras hay un diagnóstico, si ven esas características. O sea, yo no les voy a decir medíquelo, pues primero porque yo no puedo hacer eso, No. porque como psicóloga, los psicólogos no medicamos, eso es netamente Claro. del psiquiatra, entonces súper importante eso. Ni le voy a decir dale valeriana, ni dale goticas de San Juan, ni no, nada de eso. Okay. Es, venga, ¿por qué eso que tiene, esas características especiales que la hacen diferente o que la metieron dentro de ese diagnóstico, por qué no se las potencializo o por qué no las tranquilizo? Lo que te decía ahorita, hay niñas, su imaginación es muy volada, entonces a veces cumplir con las tareas en los tiempos que las tienen establecidos se les dificulta muchísimo, y entonces viene lo otro que desencadena y es que le genera esa frustración Claro. que te manifestaba. Entonces se va desencadenando y lo que va generando es un trastorno ya de personalidad, otros trastornos que en la adultez se vuelven muy difíciles de controlar, o peor aún, que sienta que no es normal y no es aceptada. Ok, y entonces si evoluciona en el tiempo, por ejemplo, ahorita me decías que las mujeres de 40 años, si se dan cuenta, de pronto ya tan grandes que están, o sea, y no se les dio un tratamiento desde pequeños, entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento a los 40 años? Bueno, primero es entender y darse cuenta de que no tenían un problema. Es que yo, porque fuera una soñadora, no tenía un problema, Claro. entonces puedo, digamos, metafóricamente, soltar la maleta. No tenía un problema, o sea, esto es completamente normal. Simplemente son mis emociones que son al límite, son al tope, es mi cabeza que no para, que no descansa. Entonces empiezo a encontrar esos mecanismos porque tenga 5 y me lo gestionan mis padres, Ok. o tenga 40 y me lo tengo que gestionar yo. Claro. Qué rico tener esas herramientas, porque siempre es posible gestionarlo. Ok, sabes que ahorita, bacano que me digas lo de las herramientas, vamos a ir a una pausa comercial y enseguida podemos hablar de esas herramientas que me imagino que tú también las manejas Sí. en consulta, ¿listo? Sí, súper, Listo. me encanta. Ya estamos hablando del TDAH en niñas, es un tema también muy importante para que lo sepan en casa. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos entonces con Nati para que nos explique más del tema.
mami, la de mam bom bom. La de mam bom, de mami, la de mam bom bom. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Continuamos en Ser Mamás, gracias a ustedes por estar ahí en sintonía. Hoy estamos hablando del TDAH en niñas, en mujeres, y estamos con Natalia, psicóloga, que nos está explicando el tema. Estábamos hablando, Nati, detrás de cámaras, que a qué edad se diagnostica el TDAH. Una edad, digamos, adecuada para empezar a encontrar un diagnóstico podría ser entre los 7 y los 9 años. Es una edad oportuna, digámoslo así, porque es cuando nuestra cognición empieza a tener estructura, ¿cierto? Cuando empezamos a tener estructura y todas esas bases de lo que traemos biológicamente, de lo que traemos genéticamente, de lo que traemos ancestralmente, sí, con todo respeto para los que creen, y de lo que hemos aprendido culturalmente y en casa, empieza como a estructurarse, como a formarse, como a hacer bases. Ya no es arena movediza, sino que empieza a tener como ese cemento, ¿cierto? No quiere decir que antes no haya visto características. Te voy a traer como ejemplo, si me lo permites. Sí, claro. Mi hija tiene 5 años y medio, mi hija nunca se sentó en la silla del carro, nunca. O sea, no había poder humano que la hiciera sentarse en la silla del carro, ella se paraba, ella se movía. Para calmarla, porque incluso la llevaba abrazada, había que contarle historias, o sea, había que alimentar su imaginación. Ajá, okay. Pero no sabía que lo tenía, porque era una bebé, pero había que estarle constantemente alimentando la imaginación, cantándole las letras, contándole historias, y eso es lo que le encanta, ¿cierto? Eso es como lo que la nivela, sí, digámoslo así. Entonces, no es necesario esperar a veces el diagnóstico cuando yo empiezo a ver características o cuando quiero trabajar esa regulación en mis hijos, porque ¿qué es importante cuando una persona tiene TDAH? Es la regulación, pero no por mí, que soy el entorno, es por ese ser humano, que necesita esa regulación para entender que no tiene ningún problema y que puede regular sus emociones y sus comportamientos. Ok, y ahorita antes de ir a comerciales hablamos de unas herramientas. Sí. Por ejemplo, ¿qué herramientas podemos tener nosotros en casa? A ver, herramientas. Empezar a identificar, porque es importante identificar el ruido que tanto afecta, porque en las niñas el ruido a veces se vuelve un detonante para que ellas exploten emocionalmente o se alteren emocionalmente, ¿sí? No tengo la palabra explotar, se alteren emocionalmente. Entonces, unos audífonos aislantes de ruido que la tranquilicen. Otra herramienta súper importante, cuando vas a dar instrucciones, no le des 3 instrucciones y no le des instrucciones de lejos. No, y que le aumenten el caos. Arregla tu cuarto. Okay. Porque su cuarto asume como su cuarto un caos, arregla su cuarto y entonces ella ve juguetes, colores, comida, desorden, entonces es más caótico. Hija, ven, te propongo algo, vamos a recoger en un primer momento todos los zapatos del cuarto. O hija, vamos, otra cosa, los colores, súper importante los colores. Listo. Eso es una herramienta poderosísima. Hija, ¿qué te parece si cuando recojamos los peluches o los organicemos en este rincón, por colores? Por colores, o te ganas una bandera verde? Siempre manejar los colores en todos los entornos. ¿Tú crees que hoy que hicimos esto no nos faltó un poquito? Le ponemos un color a esa actividad.
Ok, y se lo pone. y se lo pone. Sí. Entonces, y ponerla que participe. ¿Qué color te gusta? A mí el color que más me gusta, no sé, es el Rojo. sí, rojo. Perfecto, entonces cuando terminemos la actividad vamos a ponerle rojo o vamos a comernos una fruta que sea algo con algo rojo. Pero la actividad le ponen el color a toda la actividad. Le puedes poner el color a la actividad, le puedes poner el color al premio, porque Ok. eso estimula su cognición y estimula su emoción, porque como es su color Claro. favorito, se vuelve una recompensa psicológica para ella. Ah, ok. En el colegio, lo mismo, herramientas para el colegio, para las personas que están acompañando ese proceso tan maravilloso, educativo y tan complejo en el colegio, a las que las felicito siempre. Y tienen que ser personas, sí, claro, yo también. Y tienen que ser personas capacitadas para este diagnóstico. No, son Ok. herramientas del día a día que las podemos manejar. Es más, si tú estás en un entorno y ves que una niña está haciendo y quieres intervenir y apoyar a esa mamá, tú puedes intervenir. Darle 3 minutos más a esa niña para que termine esa actividad. Ok, sí. Bueno, hoy vamos a darle 3 minutos más a Luisa para que termine la actividad, porque Luisa tiene una imaginación muy hábil, entonces puede que ella nos traiga nuevas ideas, démosle 3 minutos. Ok. Entonces mira que suena a premio, sin excluirla. Y con suena a respeto. comprensión también. O sea, suena a apoyo, acompañamiento y a comprensión. Y ella no se siente excluida. Claro, Eh, se siente importante. Otra herramienta, son niñas a las que les cuesta la lectoescritura. Entonces, a la hora de las evaluaciones, ¿Qué o les de gusta más? ¿Hablar y cantar? hablar. ¿Sí? Listo, ¿cómo quieren presentar hoy El la examen. evaluación o el examen? O, bueno, como lo llamen en diferentes colegios. No sé, ¿tú cómo la quieres presentar, Juan? Entonces, no, escrita. Listo, ¿quiénes la quieren presentar de manera oral o de manera verbal? Entonces, Por lo general participan mucho claro, oralmente. obvio. Y les das más tiempo, es ese montón de otras herramientas, porque es que también está en eso, o sea, todos no somos visuales, hay unos que son kinestésicos, otros que son auditivos, entonces es darles oportunidad y como te digo, no solo se cansan mucho de escribir porque se les vuelve muy rutinario y no pueden, les cuesta mucho adoptar una rutina. Ok. Entonces, Y concentrarse. y concentrarse. La concentración se les va súper rápido. Claro, se va súper rápido porque no, a diferencia de los niños que son kinestésicos, o sea, que se están moviendo constantemente, ellas no se mueven, ellas son así. Ajá. La mayoría de las veces las vas a Y encontrar. sabes que para la sociedad el que esté así, maravilloso, qué niño tan juicioso. Qué juicio. O sea, empezamos como a condicionar a los niños y ¡ay, ni qué juicioso, no se mueve, no palpita! Y hay un tema con ella, sabes que en esa necesidad y en ese condicionamiento de tan juicioso, buscan siempre la perfección y no, No dejar ser al niño. no, O la niña. no, ellos, o sea, la personita. ellas buscan no incomodar y O sea, ser perfectas, la perfección, que mi papá no se sienta incómodo, que mi mamá no se sienta incómodo, no puedo fallar. Entonces es un nivel de autoexigencia con el que crecen. Por eso te decía que muchas mujeres en su adultez, cuando fueron diagnosticadas, descansaron, porque entendieron que esa autoexigencia no venía de una programación de fallas, sino de un TDAH que no fue alimentado, trabajado, tratado y entendido desde pequeñas. Pues, o sea, el tema es muy importante y el tema es muy chévere saberlo, pero uno dice, me falta mucho por saber. Porque, por ejemplo, el tema, si uno le deja a los niños a un cuidador, imagínate, también hay que capacitar siempre al cuidador, que tenga los recursos como adecuados, Y- la conciencia. Sí, pero yo pienso que no siempre, a ver, casi que todos los cuidadores o todos los que tenemos apoyo en cuidado, pues no tenemos la profesional en el tema, sino que nos lo cuida una abuela, una tía o una señora que es muy adorada, que ya crió a sus hijos, que los crió de otra manera. Pero también he visto que este tipo de mujeres son muy abiertas, entonces ellas muchas veces preguntan, ¿qué quieres que haga con el niño? ¿Cómo quieres que juegue? Entonces es explicarle, mira, juégale por colores, llévale los colores, siéntate a Ok. conversar con él un ratico. O sea, una buena herramienta, por ejemplo, si yo salgo a un restaurante que mi niño no tengo, a veces uno no tiene cómo
ocuparlo, concentrarlo, es llevarle, por ejemplo, a los colores. Los colores, el ábaco, las letras que son de colores, los muñequitos que son armables. No sé si has visto unos que los vende, pues qué pena valga el patrocinio, Temu, y también lo he visto en El Hueco. Pues, sí, como toda esa parte de... Y que se arman como con imanes. Ok. Exacto, es eso, o sea, que esa concentración se vaya ahí o empezar a contarles un cuento. Yo sé que en muchos momentos las mamás, y no es una crítica porque todas lo hacemos, Ay, sí, y es entregar el celular para que se calmen porque hay falta de comprensión a veces. Para mí es una herramienta de emergencia. Y nos miran horrible, Sí. cuando el niño hace la pataleta, las otras personas no sé si no entienden, entonces nos miran horrible, entonces hay juicios, entonces uno se siente observado, el niño lo están, entonces uno empieza, pero con los temas tecnológicos también tenemos que tener un límite porque eso genera demasiado cortisol. Claro. Lo que pasa es que estamos ahorita en un mundo que es muy tecnológico y no podemos ponerlos en una burbujita porque tienen que relacionarse con el entorno. Sí, Julie, pero también hay un tema. Pero también límites. Sí, pero también te cuento, hay algunas herramientas en tecnología, o sea, algunas aplicaciones, las pueden buscar. ¿Cómo se llama? Dímela. No tengo en este momento el nombre, es que son muchas, pero te lo digo que se lo dices a Jimmy y te las trae. Y son aplicaciones, y entonces esas aplicaciones permiten que los niños puedan ir jugando en eso mismo que no es manual, pero ahí por colores, que el muñequito les cuente la historia. Hay una que es un árbol que ellos cultivan, y si dejan de cultivar el árbol se muere. Pero entonces el árbol se cultiva con palabras, con números, con colores, entonces mira que los mantiene concentrados, los mantiene cuidando, esa herramienta tecnológica, pero ayuda con el proceso de manejar su TDAH. Mira, por ejemplo, mi niño, él tiene la tablet, y yo la uso en emergencia, por ejemplo, cuando voy al médico se la doy para que no le toque todo al médico. Sí. Y pues a mí me toca porque estoy sola con él. Entonces mi niño, yo lo que veo que él hace juegos de armar rompecabezas de carritos. ¿Eso les ayuda? Súper, eso. Y es concentrado, o manejar. Me dice, mamá, mira, estoy manejando el carro, él mismo lo maneja. No, y no sé. el Nintendo, todo eso, como todo. Yo no satanizo nada, la gente que juega videojuegos es súper bien hasta que tenga, hasta que esa persona sepa que el control de ese videojuego lo tiene él. Claro. O lo tiene ella. No que me dieron las 3 de la mañana, no comí, porque eso es otra cosa. Tienen un nivel de concentración cuando se enganchan con algo que se les olvida. Tú les puedes hablar y la gente dice, pero ¿por qué no me contestan? No escuchan. O sea, su nivel de concentración, cuando lo logran enfocar, se vaya, no te contestan, pueden no comer. Entonces ya, cuando no tienen ese límite, pasa al otro nivel. Y la gente están maleducados, que niños tan groseros. No escuchan. Te digo, no escuchan. Porque logran ese nivel de concentración que tanto han buscado, se conectan con eso, pero como te digo, todo en un límite sano. Claro. Que no se te vuelva el adulto que es adicto a videojuegos y que, porque todas las adicciones pues son dañinas. Claro. Exacto. Entonces, o los que les gusta pintar, esas actividades que son de pintar o de rayar, que hay muchas aplicaciones hoy en día que se pueden descargar, o que le hablan y le cuentan. Por ejemplo, eso también lo pueden practicar, que ellos mismos se graben su voz y se escuchen. Ah, qué lindo, eso me gusta. Sí, porque entonces en el colegio graban lo que van escuchando, lo que les va gustando, y luego se escuchan y saben que lo hicieron bien. Y van aprendiendo y se emocionan. Ah, qué lindo eso. Sí. Nati, no sé, o sea, ¿qué nos queda? Es que el tiempo en televisión es muy corto. Sí. ¿Y qué nos queda como por decir algunas recomendaciones para los papás, invitarlos también a la comprensión, a la gente? Mira, para los que tengan ese trastorno. Yo invito como cierre de este momento, porque no es un cierre del tema, sí. lean mucho, documentense, los que son cuidadores en la característica de papás, en la característica de docentes, en la característica de protectores, de red protectora. Entiendan que los niños son diferentes y que las niñas son diferentes, bajémosle un poquito al nivel de autoexigencia, eduquemos desde el amor, desde el ejemplo, pero que esas características que hacen a las niñas diferentes cuando tienen este TDAH, se las potencialicemos. A las adultas que pronto se identificaron con algo, entiendan que no tienen algo malo, simplemente tienen una característica que no fue detectada a tiempo. No tienen que eliminarla de su vida, aprendan a trabajarla, aprendan a vivir con ellos y con ella,
y a las personas que están en el entorno, ay, bajémosle 2 rayitas a la paciencia. exigencia, Sí, sí, entendamos, toleremos. Hombre, si yo veo un niño, yo puede que no tenga hijos, pero me quiero sentar ahí a jugar un ratico porque esa mamá la veo que está angustiada, agotada, que no sabe cómo gestionar. Yo también me puedo sentar y jugar con el niño, eso no tiene nada malo, tiene mucho de bueno. Así es. La comprensión, Claro. la comprensión salva el mundo. Así es. Nati, no sé, algún contacto donde te puedan contactar. ¿Tú trabajas también individual? Sí, Ok. sí, yo trabajo individual, yo hago terapia individual, hago acompañamientos, capacitaciones, charlas, lo que necesiten. Mi nombre es Natalia Toro, mi WhatsApp es 300-251-1253. Y estamos para escucharnos, para apoyarnos y para entendernos Así es. en con nuestras paciencia. diferencias. Ponerle como amor, como me gustaría que me trataran a mí, Nati. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por por invitarme. Espero que haya dado una pequeña luz a esos papás que a veces se sentían perdidos, a esas mujeres que se han sentido perdidas en ese montón de cosas que no entendían de sí mismas, y a esas niñas lindas que vienen ahí. Así es. Papás, pongámonos en el lugar de nuestros hijos, cómo nos gustaría que nos hubiera tratado, y desde ahí partamos todos para tratar a nuestros hijos. A ustedes gracias por la sintonía. Recuerden nuestras redes sociales, en YouTube pueden repetir todos nuestros programas. Y bueno, qué rico ser mamás, como siempre lo digo. Qué Un rico abrazo, ser mamás. qué rico ser mamás. Sí. Durito, pero muy rico. No se cambia por nada. Eso es lo mejor de la vida, la verdad es que sí. Gracias, un abrazo para todos, nos vemos pronto.